Yo soy de Paranacito, soy primo de Catriel, soy médico cardiólogo, trabajo en el Hospital Austral, estoy casado, tengo 4 hijos y gracias a la diócesis de Gualeguaychú conocí a mi mujer. Así que así arrancamos. La conocí en Pascua Joven, Mirá, Pascua junto al río, en realidad fue el evento que fue arrancó con todo eso. Estamos haciendo en la pastoral universitaria de Buenos Aires, em, una especie de apadrinamiento de la gente que se iba de la diócesis y le costaba insertarse en una parroquia o teníamos cosas para compartir y que no era nuestra idiosincrasia. Entonces encontramos claro. en la pastoral universitaria de Buenos Aires un lugar, gracias a Guillermo Marcó que nos dio, y el obispo nos dijo, che, este encuentro se va a hacer en Gualeguaychú, no nos daría una mano. Y bueno, gracias a eso, bueno, conocí a mi mujer y acá estoy. Y bueno, como te dije, estudié en Buenos Aires, en la UBA, y hace 10 años trabajo en el Hospital Austral. Soy cardiólogo. La verdad que es una realidad que te atraviesa la vida, la medicina, porque todos tendrán familiares, no hay fin de semana, no hay feriado, no hay nada, en cualquier momento, el llamado de alguien, estás en la mitad de un cumpleaños, lo que sea, y muchas veces tenés que levantarte, irte, así que es una vocación que atraviesa todo, y en esta época mucho más. Seguramente habrán visto que con todo este tema de la pandemia, eh, se te pone un dilema muy grande que es cumplir con tu vocación teniendo el riesgo de infectar a tu familia. Es un tema muy fuerte porque en el Hospital Austral hay casos yo dentro de cardiología estoy hago cosas en terapia intensiva o imágenes a pacientes que están en estado muy grave y también guardas en unidad coronaria. Entonces, Claro. estás en contacto con pacientes y la verdad que es una... Te soy sincero, uno reza todos los días cuando se va de acá, de hacer las cosas bien, no confundirse, porque un error en eso puede implicar el contagio. Entonces uno siempre tiene más que nunca presente a Dios en todo esto, sabiendo que Jesús nunca le dio la espalda a ningún enfermo, siempre estuvo con los enfermos, ayudándolos. Entonces, la verdad es que hoy en día, lamentablemente en muchos lugares, los pacientes que tienen COVID son los nuevos leprosos del siglo XXI, ¿viste? En muchas provincias hasta se quiso marcar las casas para que la gente no pasara por ahí cerca o evitar contagios. Pero bueno, la verdad que es un desafío con uno mismo y también para la familia. Mi mujer es muy generosa en ese sentido, me apoya en todo, porque si no es muy difícil llevarlo a cabo. Pero particularmente en el Hospital Austral, no sé si alguno lo conocerá, los que están acá viéndonos, tiene muchas imágenes y sobre todo de la Ah, Virgen, los crucifijos en todas las habitaciones. Entonces cuando entras podés mirar la imagen y te ayuda como a despertar esa presencia continua de Dios en nuestra vida. Entonces en el hospital le dicen son industrias humanas para que tengas presencia de Dios. Entonces vos entras a la habitación, tenés el crucifijo o tenés la imagen de la Virgen y te ayuda a pedir por esa paciente, esa persona está sufriendo, por su familia, porque encima los pacientes con COVID ni siquiera pueden recibir las visitas de sus familiares, nadie. Y pueden estar internados con mucha suerte. En los primeros casos donde todos los pacientes se internaban, estaban 15 días como mínimo, haciendo una cuarentena totalmente estricta, solo el personal de limpieza y los médicos entraban, y para evitar entrar tanto hay muchas cosas que lo hacemos por teléfono. Lo llamamos a la habitación para contarle tal cosa o preguntarle cómo está, para evitar el contacto tan frecuente. Así que por estar muchísimo más que aislados. claro. Entonces, y la verdad que es un desafío. Hay situaciones que la medicina te plantea que yo nunca pensé estar en una pandemia. Pero la verdad es que es un desafío que uno podría decir, ¿sabes qué? Hasta acá llegó mi amor, Oh, eh, y hago otra cosa y dejo mi lugar a gente, pero uno sabe que en donde está la persona que sufre está Dios y la pastoral del hospital, la capellanía, siempre cuando los pacientes ingresan al hospital, le dicen, mira, acá se trata la parte médica, la parte humana, pero se trata la parte espiritual.
Entonces, son los sacerdotes son los que más están en contacto con todos estos pacientes, brindándole el apoyo, haciendo un apostolado tremendo. Bueno, hay una anécdota que esto es un poco, quizás lo que puede llegar a resumir cómo cruza toda mi experiencia en la pastoral. Yo me acuerdo que empecé con infancia misionera, que estaba mi prima Catalina Melchiori ahí, que habíamos participado. Después todo lo que fue un grupo de jóvenes que hicimos en Paranacito, que es una diócesis, o sea, es parte de la diócesis, un pueblo muy chico, los que no conocen tienen 5.000 habitantes, y la actividad pastoral no había grupo de jóvenes, empezamos a participar mucho, y a formarlo, y fuimos a varios encuentros. La verdad que la diócesis de Gualeguaychú en ese sentido, y yo lo veo seguramente en todo el país, pero puntualmente la de Gualeguaychú tiene una actividad con los jóvenes que es llamativa y ponderable. Y la verdad que si tengo que contar, como dije recién, algo que puede plantear lo que es la unión de la vocación médica con la parte espiritual. Yo no se lo conté a mi mujer como algo que me surgió una vez. Hay un paciente que entró muy mal con un infarto y en el shock room entra en paro. O sea, en ese momento el paciente... entonces empezamos a reanimarlo. Y adentro mío, viste bien como sentí como una necesidad de empezar a rezar por esa persona, porque yo no la conocía. Ese paciente quizás a la mañana había salido de su casa, había despedido a su mujer, había despedido a sus hijos, chao, nos vemos a la noche, y entra al hospital austral con un infarto, evoluciona con un paro, empezamos realmente, y la familia no estaba, todavía estaba solo, lo trajo un amigo del trabajo. Entonces, cuando justamente están esas imágenes que yo te cuento en todas las habitaciones, entonces vi el crucifijo, y me salió espontáneamente empezar a rezar por esa persona, mientras hacíamos todas las tareas, Claro. y le pedía por favor que en ese momento no se muera para que pueda ver a su familia o sea algo más digno, una muerte Claro. más digna, que pueda llegar al sacerdote, que pueda recibir los sacramentos. Y en ese momento de esa ansiedad, que es a los que ya ido algún médico escuchando y le ha pasado, la verdad que es una adrenalina tremenda, empezó todo a funcionar bastante bien y el paciente salió de esa situación, pudo llegar el sacerdote, pudo llegar la familia, así que cuando yo se lo conté a mi mujer como una cosa que me ha sorprendido, porque era R1, el reciente de primer año, es el término R1, es el reciente de primer año, el que está arrancando en las prácticas dentro del hospital, y me di cuenta que dije, no, esto es lo mío, por más que haya pasado 36 horas sin dormir, etcétera, esto es lo mío, y pude compatibilizar las dos cosas, porque yo soy muy devoto de San José María. Escribía Balaguer que según San Juan Pablo II es el santo del ordinario. Entonces nos invita a todos a ser santos en medio del trabajo, que todo lo que uno hace puede ser santificable, porque Jesús pasó 30 años en la vida oculta, y lo que hacía era trabajar. Lo conocían por el carpintero, no porque el que hacía milagros desde chiquito, no, porque el que trabajaba. Entonces, Claro. los jóvenes en su vocación, independientemente de lo que tengan, tienen que saber que lo que hacen los puede llevar al cielo. No importa que sea siendo médico en esta situación actual, donde estamos todos muy en boca y en boga de todos, pero la verdad es que siendo una persona que trabaja en ventas, una persona que trabaja en cualquier lugar, si hace las cosas por amor, si ofrece, porque todos tenemos cosas que no nos gustan del trabajo. O sea, ser médico está bueno, pero la verdad que hay cosas que a veces a uno no le gustan o le cuestan un poco más. Ofrecer esas cosas, quédense tranquilos que estoy convencido que nos llevan al cielo. Hay que ofrecer esas cosas que no nos gustan, ese trabajo. Esa es la vocación. La verdad que cada paciente que entra al consultorio, decís, ¿qué historia tendrá? ¿Por qué llega Claro. con esta dolencia? ¿Por qué? Y la verdad es que uno, en ese momento, uno pide una Ave María o reza, te pido Jesús porque me ayudes a entenderlo, porque también a veces es difícil tener una empatía. Te estoy siendo totalmente sincero, y con la gente que está escuchándome,
de que a veces es muy difícil tener el rol de médico, porque a veces, sin ser amigos, te cuentan la historia completa de su vida, o decís, "Uy, pero ¿por qué tú me estás explicando esto, hermano? ¿Qué necesidad?" Y bueno, y él te cuenta todo, así que, pero bueno, yo lo animo a los chicos que están escuchando y a las personas que están, denle la posibilidad a Jesús a que transforme su vida, porque no hace falta hacer una gran proeza para poder llevar a Dios a todas partes. Haciendo bien lo que uno hace, haciendo bien sus cosas, es el ejemplo que hablaba Juan anteriormente, hacer ese ejemplo que te destaca. Te destaca no por vanagloria, por una cuestión de decir, che, mirá qué bien que lo hice, sino por un de decir, lo hago por Dios porque es Él el que me está viendo, y puedo ayudar mejor a la gente. Y acá preguntan, Agustín Greco dice, ¿por qué muchos colegas tuyos no creen que existe Dios y existen los milagros? Eso, bueno, no sé si puedas responderlo vos por... Sí, mira, tus yo tengo, colegas, pero tu experiencia. yo tengo, la verdad que todo el tiempo en el hospital uno viendo grandes sufrimientos de personas, hay gente que tiene sus dudas de fe, y entonces, la verdad que hablando con los sacerdotes del hospital una vez, me hicieron como una especie de pensamiento lógico para que la gente que viene por la parte científica, como dice una, por el palo de la medicina, la parte científica, se puedan hacer un planteo un poco más profundo. Entonces, sería más o menos así. Si uno cree, esto yo lo charlo con los residentes, cuando estoy de guardia, y la verdad es que me ha servido para entablar charlas profundas. Si uno cree que realmente que si el hombre es solo materia o cree que hay algo más. Si vos crees que somos solo materia, no charlemos no me critiques la iglesia, no hablemos de nada, porque no vale la pena, porque para vos no te va a aportar nada hablar de la parte espiritual si vos no considerás que existe la parte espiritual. Ahora, si vos crees que existe la parte espiritual, me parece una pena o una tontería que la niegues, porque la parte material, humana, vos la seguís nutriendo, seguís comiendo, seguís avanzando en todo lo que respecta a la vida social, pero lo espiritual lo dejaste con esos 3 cuadernillos que tuviste de catequesis, y se cortó todo. Algunos hicieron después algún tipo de movimiento de jóvenes, acción católica, pero tu conocimiento de la grandeza de Dios, tu conocimiento, lo cortaste. Entonces es muy difícil cuando vos tenés 35, 40 años, hacerle planteos de fe y planteos lógicos con un fundamento de una persona de 8 o 10 años. Entonces, si uno realmente quiere cuestionar las verdades de fe, o quiere cuestionar la existencia o no de Dios, primero, si lo cuestionas de la biología, leíste 7 años de medicina y seguís leyendo. Entonces, si querés, podemos empezar a hacer un camino, charlar y ver. Porque si no, no vale la pena que discutas, porque si discutís de Dios con la misma vehemencia o calidad técnica con la que vos crees que discutís medicina y no leíste nada, estamos mal. Entonces ahí la gente se dice, pará, esto no es tan en joda, no es que son espejitos de colores, porque en el fondo a la gente hay que hablarle sinceramente, decirle las cosas como son. Lamentablemente todo el mundo opina por opinar, pero cuando uno pones contra la espada y la pared, decís, mirá, pero vos crees que somos materia solamente o hay materia y espíritu. Y bueno, no sé, me parece que sí, hay cosas, yo creo que hay algo, bueno, entonces, estudiarlo como estudiante de medicina, ¿entendés? Claro, tal cual. Exactamente, pues si no carece de sentido el debate. Pero la verdad es que, por ejemplo, otro planteo que me hacen, che, tenés 4 hijos y tenés 35 años. ¿Y qué problema te hace que tenga 4 hijos y 35 años? La gente le hace ruido esas cosas, pero hay que tratarlas con normalidad, con sinceridad. Es una vocación el matrimonio, es una vocación la familia. Como también esa misma gente cuestiona, obviamente, che, sacerdote, porque, o sea, la gente le encanta cuestionar, hay que hablarle sin pelos en la lengua, decirle las cosas, mira, ¿querés que charlemos bien, pero si me va a charlar para boludearme, no, charlemos bien. Claro. No tiene sentido, sino. Así que yo animo a que si a alguno le sirve y la gente le hace planteos de esa índole, le entre por ese lado, por la parte de que si realmente quiere charlar, le hace falta un poco más de Nesquik. Hay que agarrar y hablar con profundidad, si no, no vale la pena invertir el tiempo en eso. Acá creo que había otra pregunta, dice, ¿cómo haces para llevar a Dios
en ambientes más difíciles, como esto que nos contabas de terapia intensiva? Eh, qué tema. La verdad que lo principal en todo esto, yo creo que es, uno no puede llevar lo que no lleva. Que es medio como un juego de palabras, no, pero hace falta para poder bancarte, porque no siempre te sale bien, Claro. no siempre encontrar la palabra justa, a veces querés hacer un comentario, viene otro, hace un chiste y se perdió todo el clima. Eh, hay que primero rezar mucho por la persona con la que vos, "Che, este flaco me hizo este comentario, la dejé pasar, entonces como que te hiciste medio como el distraído, agarrás, rezás por él, che, ¿qué le puedo decir? Y vas como haciendo una buena estrategia, porque a veces, si vos sabés que quizás es la única persona que quizás le va a hablar de Dios o de Jesús a esa persona, no puedes tirarte a la pileta, es lo que yo pienso, ¿no? A veces el Espíritu Sí. Santo hace más, pero tirarte a la pileta como si nada, entonces un poco de estrategia viene bien, o sea, más si está en tu grupo de laburo. Y después hacerse amigo de la gente. Claro. Cuando sos amigo te empiezan, che, pero vos ¿por qué vas a misa? O sea, bueno, entonces lo que hablábamos recién es que es importante, no va a haber un speech ni una palabra que le abra a lo San Pablo la vida, ojalá, ¿no? Pero entonces, lo importante es el ejemplo, como charlabas antes Juan, todo, sobre todo los enfermeros y la gente que está todo el tiempo con los pacientes, tienen una percepción de las cosas cuando ven que vos estás haciendo las cosas por amor a algo, o las cosas porque las haces por así. Entonces, lo importante es hacer las cosas por amor a Dios. Vos haces las cosas por amor a Dios, las haces bien, en vez de agarrar al paciente y hacer así, no, lo haces como si fuese tu familiar. Esas cosas, che, este hace algo distinto. Este, Mm, ¿por qué trata así y te mira bien y no está con aire sobrador? Esas pequeñas cosas que son como la que Jesús en el Evangelio muestra que cómo Jesús va a hablar con esa que es pecadora. Bueno, ese es el ejemplo. Hay que ir por ahí y saber que uno, llevando ese mensaje de hacer las cosas bien, hacerlas humildes, ya empezó a picar la piedra, a picar el claro. diamante, a modelar el diamante. Y El después, diamante. a hacer, porque es un diamante en bruto, a modelarlo. Entonces, después en ese momento, uno reza y sobre todo si es una situación que uno la quiere empezar a propiciar, porque che, este flaco el otro día me hizo un comentario, mirá, no sé qué de los curas, no sé qué de la iglesia, Oh, entonces lo empezás y vas a rezar, y después se da el momento. Si uno, yo soy en esos momentos donde uno está la vida y la muerte, que todo se desborda. Muchas veces me han encontrado, no sé si lo sabe mi esposa o no, yo a veces cuando fallece un paciente, se van todos, rezo un responso, porque quizás el paciente no, o sea, falleció y hasta que llegue, entonces rezo una oración que se hace después de la muerte. Entonces, muchas enfermeras vieron que yo estaba en la habitación sola y no podía caretearla, y se le che, ¿qué hace acá? Está el paciente ya falleció, es duro lo que cuento, pero entonces, no, estoy rezando por él porque nadie lo pudo asistir, entonces estoy rezando, sé que era creyente, y muchas, che, ¿te puedo acompañar? Ah, bueno, vení. Y, y después, che, Renzo, me contaron, ¿por qué no? Entonces, uno tiene que ser humilde, poder transmitir, uno no es más que nadie porque haya estudiado medicina, porque haya podido aprender y tener un montón de vivencias, uno es más grande cuanto más lleva a Jesús en el corazón. Entonces, grande en el sentido de poder transmitir la felicidad, que las cosas no están en lo material, las cosas están en las vivencias, con la familia, más en esta época sobre todo, pero no hay palabras mágicas para el que pregunte. Lo importante es el ejemplo, ser bueno con la gente, siempre estar dispuesto a escuchar, siempre poner una sonrisa, porque de ahí dice, este algo distinto tiene. Eso distinto es estar cerca de Jesús, estar cerca de María, ah, eh, y amén. poder, y poder con eso llevar con nuestras limitaciones el Evangelio. No, Lo importante, y esto es para todo, uno debe en todo lo que hace atender a la gente como si fuera
su familiar, o sea, no puede atender a una persona así. El que está enfrente es como si fuese tu viejo, tu hermana, tu hermano. No digo suegra para no entrar en disputa, no, mentira. No, pero la verdad, la verdad es que uno tiene que atender a la gente con esa convicción de poder ayudar, porque el día de mañana el que va a estar como paciente voy a ser yo, cuando sea grande. Claro, Y claro. me encantaría que haya una persona que atienda a la gente como si fuese un familiar el que está en la cama. Ujú. No, no, es respuesta de la gente ha recibido de la gente en más tiempo de pandemia. Dice, como diciendo, ¿cuál es la respuesta de los pacientes? Creo entender. Mira, la verdad que el hospital austral tiene una realidad particular, o sea, si es gente que tiene prepaga, no es un hospital público, por lo tanto, pero los pacientes que sí o sí están obligados a ir al hospital en este contexto son los pacientes oncológicos, que son los pacientes que ya vienen sufriendo mucho, porque sí o sí tienen que ser quimioterapia, entonces van al Claro, hospital. Entonces, yo dentro de cardiología me dedico a los cardiólogos que cuidan a los pacientes que las drogas quimioterápicas le afectaran el corazón. Entonces se llama cardio-oncología esa rama. Entonces los veo muy, muy a menudo y la verdad que son pacientes que cuando pudieron encontrarle son los que yo veo. Y esos pacientes cuando saben encontrarle a la enfermedad un sentido sobrenatural, vos los ves y decís, pará, no te vayas al consultorio, sigamos charlando, ¿entendés? Porque los vagos transmiten una paz cuando te hablan, decir, este loco tiene un cáncer y tiene quizás un pronóstico muy malo, y está hablando con vos y te transmite, te irradia una tranquilidad y decís, ojalá yo si tuviese esta situación la viviría el 10% de como la vive. Y esos pacientes con el COVID dicen, doctor, yo ya si me agarra COVID y me pasa algo, ojo, me dolería, pero yo ya puedo despedir de mi familia, yo ya puedo charlar. La patología oncológica te da tiempo para esto. Distinto es el paciente que entra con algo agudo y fue rápido, claro. pero el paciente oncológico que... Entonces, yo tengo, gracias a Dios, esas buenas experiencias. Ahora, tengo amigos como el doctor Espejo, que está en clínica médica, que ve a todos los pacientes que llegan con COVID y está dándolos, que son otras realidades. La verdad es que cuando uno se siente en una situación de poder ayudar, el paciente a veces viene cargado con muchas cosas a su casa, con mucha Claro. angustia, y uno empieza como a desatar el ovillo, y después, si entró con cara triste, necesitas que haya con cara contenta. Eh, pero no hay mucha diferencia en los que yo veo. Hay mucha gente que me cuenta cosas más tristes, más feas, pero inicialmente yo lo que puedo contar es eso. A cómo vivís o armonizás tu vocación profesional y matrimonial. Bueno, el matrimonio es una construcción, ¿no? Es la empresa más importante que una persona puede encarar, hablando así en términos sociales. Eh, es importante, o sea, fíjate que gracias a Dios mi esposa me acompaña en todo esto. Lo más importante es hablar a calzón quitado, o sea, mirá, yo arranqué la residencia y dije, che, vamos a tener hijos ahora en la residencia, mirá que trabajo 90, 100 horas por semana, hago 4 guardias, no voy a estar nunca, voy a estar cansado, pero yo quiero ser madre joven, no sé qué, y bueno, lo pidió, gracias a Dios, y tuvimos 3 hijos en la residencia. Eh, Así que, y entonces, claro, vos llegabas a tu casa y entonces yo decía, pará, esto lo decimos, yo no podía llegar a casa posguardia, y entonces iba rezando, yo me acuerdo que venía hecho pelota de haber no dormido nada, eh, iba rezando en el auto y decía, por favor llegar y que por lo menos no haya tanto despelote. Y cuando llegaba a la puerta de la casa decía, ¿pero qué despelote? Si esto lo construimos entre los dos, respirabas hondo y entrabas y le pedías fuerza a Dios para entrar y decir, bueno, ahora soy nomás, no es que, no, porque yo hice la guardia, ahora me voy a dormir, encargate Claro. de que explote la bomba. Obviamente, a veces que estaba así cocinando y me caía de cabeza entre la olla, pero no decía, anda a dormir. O sea, cuando tenía pero lo importante es si uno se levanta, como yo pensaba, si uno se levanta como médico a las 3 de la mañana por una persona que ni conoce a ayudarla.
¿cómo no me voy a desvivir ayudando a lo más importante que tengo, que es la familia? Entonces, esté cansado, esté hecho pelota, le pedía fuerzas a Dios y a veces me salía, a veces más o menos, a veces obviamente había roces porque vos decías, che, claro, vos venías de una persona que estaba re grave en la guardia, que quizás había fallecido o cosas parecidas, decían, che, vos sabés que me salió un granito acá, pero qué importa el granito, ¿entendés? Y como que te sacabas, ¿no? Pero después ya no, también, pero ese granito es importante para ella y charlábamos de vuelta. Pero va el diálogo. Si vos no estás dispuesto a construir desde el diálogo, lo digo así y cuesta, porque uno va aprendiendo. Claro, Y después, claro. algo que nos ayudó mucho y nos ayuda es, hay Familias Formando Familias, es un programa de formación para situaciones que la vida te plantea y muchas veces vos pensabas que estabas preparado. Hola, mucho gusto, van a ser padres. Ah, bien. Arrancás, papá, soy papá. Y ahora, claro, y vos le preguntás a tu viejo, y tu viejo te tiene un manual de hace 40 años, entonces, no, pero esto ahora me parece que no va. Y bueno, y de pronto tenés una suegra que opina, vos decís, uy, ¿qué? ¿Le ha dado caso a la suegra? Entonces, un montón de cosas. Bueno, todas esas vivencias, a mí me sirvió mucho y lo aconsejo si alguien puede, es libre esta información, Familias Formando Familias. Son Ujú. varios cursos de distintas etapas de la vida matrimonial, donde uno puede ir sacando, mediante el método del caso, temas y plantearte, che, ¿qué pasa si tenemos determinada situación? Te lo planteaste, que ese era el noviazgo, no estabas pensando en eso y charlaste con tu futura esposa, ¿qué harías? Y cuando se Ujú. plantea la situación, desbarrancás. Encima viene del Claro. hospital, que no sé qué, esto, lo otro, y ya está. Cerrar la puerta, vuela el cenicero, todo. Pero eh, la verdad es que es algo que a los que no lo han hecho, Ujú. los motivo a que lo hagan. Familias formando familias, y tiene método del caso, uno lo lee, no hace falta que vaya, pero bueno, la verdad es que uno no sale todo de taquito. Tenés que, como le Claro. invertiste tanto tiempo a la medicina, tanto tiempo a otras cosas que vos considerás importantes, uno tiene que Claro. darle bola y formarse para poder tener una buena familia. No, pero esto sale así, ayuda de Dios y también ayuda humana. A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, tenemos que poner industrias humanas para poder, si mira, los varones, perdón, entender un poco mejor a las mujeres entender un poco mejor a los hombres, porque si no, lamentablemente pasa lo que muchas veces vemos, que las empresas familiares, matrimoniales, no terminan funcionando. Mucha suerte y bueno, cuando quieran narramos otro, porque la verdad es que uno cuando tiene una experiencia que le dio resultado, tengo experiencia que no te Ujú. dan resultado, porque cuando te dan resultado está Claro. bueno contarla para animar a la gente, Sí. se puede ser padre joven, se puede tener un trabajo exigente, se puede compatibilizar la vida matrimonial con el trabajo, pero uno tiene que estar dispuesto a que se pueda. Entonces, Ujú. a charlar, no hay drama.